6 de mayo de 2026, estamos en el quinto año y en el día 72 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos. Les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy veremos el miedo a los ataques de drones, el 9 de mayo, ataques de drones y una secuencia de impactos muy interesante en Crimea, así como mucho más. Las ganancias territoriales las veremos mañana, porque en un lugar bastante remoto del escenario principal se están reportando ataques que aún no han terminado. Por eso todo esto tendrá que esperar hasta el próximo informe de situación. De lo contrario, en el frente no ha pasado gran cosa. Así que quédese aquí, ya con expectativas para mañana. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania acusa a Rusia de haber roto prácticamente de inmediato un alto el fuego previamente acordado. Por supuesto, se refiere al alto el fuego del 5 al 6 de mayo que Ucrania declaró. Según sus declaraciones, durante la noche continuaron los ataques masivos a pesar de la tregua anunciada. Se habla de más de 100 drones, varios misiles que se habrían utilizado durante horas. Entre las ciudades afectadas estuvieron, entre otras, Yarkov y Zaporilla. En ese ataque lograron impactar exitosamente un jardín de niños en Sumy. También hubo un ataque con bombas planeadoras de las fuerzas rusas en la ciudad de Drushkivka. Los impactos provocaron incendios masivos y causaron graves destrucciones en la zona urbana. Y eso en un día en el que Rusia en realidad pudo haber demostrado lo contrario, para asegurarse de que en su desfile del 9 de mayo definitivamente no habrá interrupciones. Para Kiev, esto ahora es mucho más que solo un incidente militar. El liderazgo ucraniano cuestiona directamente la credibilidad de las declaraciones rusas sobre una posible tregua del 8 al 9 de mayo, especialmente con miras al desfile del 9. Ahora se acusa a Moscú de estar más interesado en la realización segura del desfile militar que en una verdadera desescalada. Así que Ucrania también tiene el desfile am 9. Mai ohne Probleme stören. Los drones ni siquiera tienen que acertar. La alarma aérea o el ruido de una interceptación es más que suficiente. Al mismo tiempo, hay muchos otros objetivos valiosos fuera de Moscú que ahora están menos protegidos. Ya vimos el problema del lado ruso la última vez. Si trasladan sistemas de defensa antiaérea, entonces ya no les quedan en otro lugar, porque más o menos así están las cosas actualmente. En los últimos informes también hemos revisado repetidamente otra información sobre, pero hasta ahora hemos dejado sin tratar un aspecto importante. Por supuesto, para Ucrania vale la pena atacar el desfile desde un punto de vista psicológico. Esto demuestra que el país, que lleva 1533 días librando una lucha defensiva contra lo que entonces era el segundo ejército más fuerte del mundo, sería capaz de alcanzar la ciudad más protegida de Rusia con drones. Y también el hecho de que insinúen algo así tiene sentido, ya que Rusia sigue reforzando la ciudad y sistemas importantes se están trasladando a otros lugares. Así que tiene sentido. Pero hay un tercer punto, uno que aún no hemos analizado completamente, porque hasta ahora hemos visto que dentro del liderazgo ruso, la probabilidad de un intento de golpe de Estado es más alta que nunca antes. Durante años, el modelo del Kremlin funcionó principalmente a través del control, la estabilidad y la imagen de fuerza. Pero precisamente esa imagen ahora está empezando a resquebrajarse. Las tensiones internas están creciendo. Tras bambalinas, parece que dentro de la élite cada vez hay más movimiento. Hay informes sobre luchas de poder, desconfianza mutua e incluso rumores sobre posibles escenarios de golpe de Estado. Al mismo tiempo, el Estado responde con medidas de seguridad cada vez más duras y un mayor aislamiento, y eso es precisamente lo que llama la atención. Cuanto más intenta un sistema imponer el control de manera visible, más evidente suele ser el miedo a perderlo. Paralelamente, la presión externa sigue aumentando. Los ataques ucranianos llegan cada vez más profundo dentro de Rusia. Refinerías, aeródromos, logística ferroviaria, sistemas de defensa antiaérea, incluso muy lejos del frente, ya están siendo alcanzados. Y ya no se consideran seguros. A esto se suman atentados y actos de sabotaje, que demuestran que la vulnerabilidad de este sistema ha aumentado. Particularmente sensible resulta ser precisamente Moscú, porque si ocurrieran ataques exitosos con drones precisamente en torno al desfile del Día de la Victoria, eso tendría un enorme impacto simbólico. Porque golpearía directamente la promesa central del Kremlin, poder garantizar seguridad y control. Si ni siquiera la capital puede ser completamente protegida durante la festividad militar más importante del país, eso sería una señal visible de que esta guerra ya ha llegado a Rusia misma desde hace tiempo. Y ahí es donde radica el verdadero problema para Putin. La guerra continúa, sin un éxito decisivo. En el frente se avecina un estancamiento. Al mismo tiempo, los costos siguen aumentando, económicos, militares y, sobre todo, políticos.
Muchos dentro del sistema parecen reconocer ahora que el rumbo seguido hasta ahora no solo pone en peligro el futuro de Rusia, sino también sus propias posiciones. Durante mucho tiempo, muchos creyeron que Putin al menos tenía un plan a largo plazo, incluso si ese plan consistía simplemente en prolongar la guerra indefinidamente. Pero ahora, al parecer, están creciendo las dudas dentro de Rusia sobre si ese plan siquiera existe todavía. Y cuando un aparato de poder comienza a dudar de su propia dirección, entonces surge algo que puede volverse especialmente peligroso para un sistema autoritario. Incertidumbre dentro de la propia élite. Y ya he dicho varias veces que eso sería más grave para Rusia que una rendición en el frente. Pero hablando de la línea del frente, ¿cómo van las cosas en el frente? Dicho de manera sencilla, ambos bandos no están en buena posición. Solo porque los rusos no logran avances no significa que todo vaya bien del lado ucraniano. Al contrario, pero para Ucrania ya es un éxito si los rusos no logran avanzar significativamente en el frente, mientras sus drones atacan depósitos de petróleo y refinerías en la retaguardia y aumentan la presión. Hasta ahora no han podido alcanzar ninguno de sus objetivos de guerra, pero para lograrlo tienen que avanzar en el frente y al mismo tiempo les explotan depósitos como en Tuapse. Esto también enfurece a este bloguero, quien critica directamente al liderazgo. Describe la situación como un desastre. La gente muere en el frente. Las personas en el país están perdiendo la cabeza. Ustedes lo han arruinado todo y han destruido la fe de la gente en el gobierno y en las autoridades, dice él. Luego se enfurece porque el liderazgo está dormido. Solo habla, pero no hace nada. En cada ciudad entierran a muchos jóvenes porque los comandantes los llevan al matadero. ¿Qué demonios le han hecho a nuestro país?, preguntó enojado antes de añadir apresuradamente más insultos y maldiciones. Imágenes publicadas por el lado ruso muestran un dron de carga pesada ucraniano E-300 dañado después de un ataque con drones durante la operación. Lo interesante no es solo el impacto en sí, sino sobre todo la reacción del lado ruso, porque a pesar de los daños visibles que claramente podemos ver, incluso fuentes rusas informan que estos drones a menudo pueden seguir volando y completar sus misiones. Para Rusia eso es un problema adicional. Incluso los intentos exitosos de interceptación, al parecer, ya no garantizan automáticamente que un ataque pueda ser detenido realmente. Al mismo tiempo, este caso también muestra por qué los sistemas dañados son tan enormemente importantes para Ucrania. La unidad afectada de las Fuerzas Armadas ucranianas está intentando actualmente reparar exactamente esos drones E-300 en lugar de reemplazarlos por completo. Eso ahorra tiempo, recursos y también permite devolver sistemas operativos al frente más rápidamente, porque al final de cuentas todo esto es simplemente un avión teledirigido que puede transportar una o varias bombas de caída libre. Y ahí seguimos con el tema de la aviónica. El bloguero militar ruso Fighter Bomber, a quien me gusta citar porque suele informar de manera muy confiable del lado ruso, reporta la pérdida de otro helicóptero Mi-8, sin embargo, sin especificar la causa. Supongo que esto volvió a ocurrir en la retaguardia o por un fallo técnico y no por un derribo. Si tengo más información al respecto, como siempre la compartiré después. En la Crimea ocupada parece que otro ataque ucraniano ha afectado estructuras importantes de la ocupación rusa. Uno de los principales objetivos, según los informes, fue un edificio del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, en Amyansk. Según la información disponible, varios drones impactaron directamente en la zona objetivo. Lo especialmente delicado es la ubicación misma. Alrededor del edificio habría numerosos alojamientos e instalaciones que son utilizados por el ejército ruso y las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, es probable que el ataque haya tenido repercusiones mucho mayores que las de un solo objetivo, especialmente en el ámbito psicológico. Según los primeros informes, al menos 5 personas perdieron la vida, mientras que el número de heridos ya se estima en más de 200, aunque personalmente creo que esa estimación es un poco alta. Pero si estas cifras se confirman, sería uno de los ataques más graves contra las estructuras de seguridad rusas en Crimea en los últimos meses. Pero eso no es todo. La inteligencia militar ucraniana ha ampliado aún más los ataques contra la logística rusa en Crimea. El foco principal estuvo en la red ferroviaria, que juega un papel central en el transporte de combustible, municiones y equipo militar. Según el Comando Especial Primary, en abril se llevaron a cabo varios ataques de precisión directamente contra trenes en movimiento. El objetivo principal eran las propias locomotoras que aseguran los transportes militares. También fue alcanzado un vagón cisterna. Esto es relevante desde el punto de vista militar porque esos transportes son sumamente importantes para el abastecimiento de las unidades rusas, especialmente en Crimea y en el sur de Ucrania. Sin una logística ferroviaria funcional,
será mucho más difícil mover material rápidamente a grandes distancias. Y precisamente a eso parecen estar dirigidos estos ataques. Especialmente en Crimea, esto se considera particularmente delicado. La península depende en gran medida de rutas de suministro funcionales, y eso es precisamente lo que está siendo fuertemente atacado en este momento. Pero esos no fueron los únicos ataques en Crimea. También se le había alcanzado un avión ruso BE-12, 3 botes y un barco de apoyo. Así que tenemos trenes, aviones, botes, unidades de suministro y un complejo de edificio. El patrón se vuelve cada vez más claro. Primero, los transbordadores que conectan con Crimea fueron atacados. Mientras tanto, las capacidades de defensa aérea se redujeron mediante ataques a sistemas antiaéreos y a uno que otro radar, y ahora se están atacando objetivos más hacia el centro de la isla. Ucrania está desmantelando poco a poco la presencia militar de Rusia en Crimea. Y no solo con un gran ataque, sino mediante golpes precisos contra exactamente los elementos que Rusia necesita ahí para ejercer control. Y con eso, les agradezco todas las sugerencias. A los suscriptores, miembros del canal y la Albi Crew. Un agradecimiento especial al teniente coronel Renneke y también a Ferdinand Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar su like y comentario. Hasta el próximo informe de situación.